Querido Padre Celestial, ponemos a tus divinos pies todas nuestras facultades para que te adoren y te exalten. Reconocemos que tú eres nuestro Hacedor y que cada órgano de nuestro cuerpo y que cada facultad la has puesto allí para que glorifiquen tu nombre. Así que, Señor, conscientes de eso, nos entregamos a ti ahora en espíritu, alma y cuerpo para tributarte esta honra, este homenaje por ser tú el creador de todo el universo. Oh Padre, al estar aquí hoy en calidad de criaturas tuyas, permítenos ser instruidos, porque la criatura hará solamente lo que su creador ordene. Así que ponga en nuestra mente su palabra, edúquenos con ella y díganos cómo debemos actuar. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De la serie Sufridos en la Tribulación que presenté hace unos días en Jacksonville, Florida, hizo falta este tema que tiene por título: Deja tus tribulaciones en las manos del Señor. Una de las cosas que he visto en el tratamiento espiritual que le doy a los pacientes en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, allá en Shepherd, es que muchos de ellos llegan allí con una tribulación en su corazón. La carga que les agobia no solamente es física, sino también emocional. Esta semana ha habido lágrimas ahí en Shepherd, personas heridas por dentro, abriendo sus corazones y ver, hermanos, que más que el dolor físico, la herida que va por dentro en el alma, esa hace estragos, conmueve. Pero esto ocurre en todas partes. Ocurre en las iglesias, ocurre en los hogares. Me he dado cuenta que no todo el mundo está ávido de noticias proféticas, aunque no por eso debemos dejar de hablar de ellas. Pero encuentro, hermanos, de que muchos anhelan un mensaje de consuelo y esperanza para la tribulación que están pasando. De manera que para ser un predicador equilibrado y ayudar a los que sufren, como también a los que vamos a sufrir por causa de nuestra fe, voy a presentar este tema para que sepamos qué hacer cuando llegue la tribulación. Y el que mejor nos puede aconsejar sobre esto es nada más ni nada menos que el rey David. Abramos la Biblia en el Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Y la Escritura dice: echa. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Jehová. ¿Qué cosa dice que echemos sobre Jehová? Tu carga. ¿Y él qué cosa hará? Te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La palabra carga aquí implica las circunstancias de uno en la vida. Implica la ansiedad, la congoja o la propia suerte, como se dice. Implica en esta palabra carga todo lo que nosotros también conocemos como tribulación. Y el salmista dice esto por una situación desesperada que él estaba pasando, debido a la traición de un amigo y también por otros hombres que lo querían matar.
Veamos el contexto para que veamos por qué David dice: echa sobre Jehová tu carga. Vamos al versículo 1 al 8 de aquí mismo, de este salmo. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos al rey David diciéndonos de la profunda angustia que él está experimentando. Nosotros lo vemos a él en estos versículos clamando desesperadamente a Dios, pues el enemigo lo amenaza de muerte. Los impíos lo oprimen y la gente lo insulta. Su sufrimiento es físico, pero también es emocional y mental. Su deseo de huir del problema es tan fuerte que desea tener alas como la paloma para huir lejos al desierto. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, hermana? ¿Alguna vez has sentido ese deseo tú también de tener alas y huir de la situación que estás pasando? Bueno, es natural. El anhelo de huir de los problemas es muy humano. Hasta el profeta Jeremías lo experimentó. Vean ustedes, vamos al libro de Jeremías, capítulo número 9, verso 2. Y dejen el salmo ahí porque vamos a regresar, el Salmo 55. Jeremías 9, verso 2. Y dice el profeta de la siguiente manera: oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Era tan terrible, hermanos, la depravación en el reino de Judá, que Jeremías no deseaba presenciar dicha depravación. La vida con los corruptos, impíos habitantes de Judá había llegado a ser tan intolerable para el profeta que anhelaba la paz y la tranquilidad de vivir alejado en algún lugar solitario y desolado. Así nosotros vemos que ante las circunstancias difíciles, que ante las pruebas, que ante las situaciones adversas, el ser humano anhela estar en otro lugar. Elena de White, un día que el Señor la llevó en visión al cielo y le mostró todas las hermosuras que habían allá, pero que después la transportó a la tierra para la realidad, Elena de White dice que también ella quiso mejor tener alas para irse de aquí. Se los pongo acá. Dice Consejos para la Iglesia, página 64. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece
que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviera alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Así nosotros vemos, hermanos, que hasta las personas firmes en la fe han deseado huir a veces de las circunstancias que les rodean. Solamente que no en todo tipo de circunstancia, no en todo tipo de problema, no en todo tipo de tribulación es bueno huir. Porque muchas veces, hermanos, Dios quiere a través de esas tribulaciones pulir nuestro carácter. Y debemos entender qué es lo que Dios pretende al hacernos pasar por ese valle de sombra y de muerte. Así que en vez de huir algunas veces y salir corriendo, lo que debemos hacer es clamar como David y echarle toda nuestra carga a Jehová nuestro Dios. La oración, hermanos, es el remedio para toda herida que carguemos en el alma. La oración es el alivio para todo espíritu que gime bajo una pesada carga. Si en nuestras oraciones abrimos a Dios nuestro corazón y le exponemos sinceramente nuestro caso, con toda seguridad, hermanos, el Señor no se va a esconder de nosotros. El Señor tampoco nos va a negar su presencia, ni mucho menos nos va a negar su consuelo. Es preciso entonces orar con la misma perseverancia con la que oró David. David oró sin desfallecer. Y nosotros vemos en el Salmo 55, vamos para allá nuevamente, nosotros vemos que como él es poeta, amontona prácticamente en el Salmo una serie de términos que destacan su depresión, que destacan su sufrimiento. Nosotros hemos leído que dice que su corazón está, dice, adolorido. Es decir, le late con fuerza en el pecho. Nosotros hemos leído que él siente miedo, pues dice que le han caído terrores de muerte, dice el verso 4. Nosotros hemos leído que temor, temblor y terror es la suerte que le ha tocado vivir, según dice ahí el versículo 5. David, hermanos, está alarmado. ¿Y cómo no va a estarlo? Si es su propio hijo Absalón el que se le ha revelado, el que se le ha unido con sus enemigos para conspirar contra él y arrebatarle el reino. Pero ¿qué hace David con toda esta situación? Con todo esto que le está causando temor. Dios oye a David que le dice que se haga cargo de ellos. En otras palabras, David le remite a Dios a todos sus enemigos. Si ustedes ven el verso 9, mire cómo les dice. Verso 9: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Hermanos y hermanas, lo que David está diciendo, ponlos a unos contra otros en vez de que estén contra mí. Pero hermanos, la nota más conmovedora de este salmo es la identificación del líder de la oposición. No es un enemigo como tal, pues vean lo que dicen los versículos 12 al 13, el que está liderando esta oposición para David. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú,
hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Oh, mis hermanos, aquí nosotros vemos que el que estaba detrás de todo aquello era un amigo, una persona cercana a él, una persona, dice que juntos andábamos en la iglesia, juntos andábamos nos comunicábamos cosas secretas, éramos grandes amigos. Así nosotros vemos, hermanos, que no hay un dolor más grande que el de la traición de un amigo al cual se ama y en el cual se confía. Esa clase de traición, dice David, solo merece la muerte. Pues vean el verso 15, que la muerte, dice, les sorprenda y que desciendan vivos al Seol, o sea, a la tumba, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En otras palabras, que sean objeto de la ira de Dios. ¿Y quién sería este amigo que traicionó a David? Muchos concuerdan que era Ahitofel, el más cercano consejero que él tenía en su reino. Este le había traicionado uniéndose a su hijo Absalón para quitarle el reino. Vean lo que se dice de este Ahitofel en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Dice: y mientras Absalón, el hijo de David, el que se había rebelado, ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración ahora se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora vea el verso 31. Vamos a leer desde el 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Así nosotros vemos que el consejero más cercano a él, el amigo con quien compartían cosas secretas, con quien en la casa de Dios convivían, este es el que está detrás de aquella conspiración, y unido con su hijo Absalón ahora están causándole a él este terror, esta angustia, esta tribulación. El don de profecía, hablando de esa situación, nos dice lo siguiente: pero el reinado de David no había de ser exento de dificultades. Con su coronación empezaron los anales negros de la conspiración y de la rebelión. La conspiración había madurado completamente. El acto culminante de hipocresía de Absalón tenía por objeto no solo cegar al rey,
sino también afirmar la confianza del pueblo y seguir incitándolo a la rebelión contra el rey que Dios había escogido. Absalón salió para Hebrón y fueron con él 200 hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Estos hombres fueron con Absalón sin soñar que su amor por el hijo lo llevaba a la rebelión contra el padre. Al llegar a Hebrón, Absalón llamó inmediatamente a Agitofel, uno de los principales consejeros de David, hombre de mucha fama por su sabiduría, cuya opinión era considerada tan segura y tan sabia como la de un oráculo. ¡Wow! Eso era Agitofel. Agitofel se unió a los conspiradores y su apoyo hizo que pareciera asegurado el éxito de la causa de Absalón, y trajo a su estandarte a muchos hombres de influencia de todas partes del reino. Sí, un hombre sabio trayendo a otros sabios. Cuando la trompeta de la rebelión sonó, los espías que el príncipe tenía diseminados por todo el país difundieron la noticia de que Absalón era rey, y gran parte del pueblo se congregó alrededor de él. Dieron aviso entonces a David diciendo: Agitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Nuevamente David se vio obligado a reconocer en sus calamidades los resultados de su propio pecado. La deserción de Agitofel, el más capaz y astuto de los dirigentes políticos, fue motivada por un deseo de vengar el deshonor de familia entrañado en el agravio hecho a Betsabé, que era su nieta. Y David entonces exclamó: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Agitofel. ¿Por qué? Porque era un hombre muy sabio. Era un hombre que sus consejos se veían como consejos dados por Dios. Al llegar a la cumbre, dice, del monte, el rey se postró en oración, confiando a Dios la carga de su alma e implorando humildemente la misericordia divina. No era cualquier hombre, hermanos, el que se había unido a la rebelión. Era su más íntimo amigo. Como dijo David, si hubiera sido un enemigo, no hubiera problema. Pero vino de mi amigo. Oh, hermanos, y cómo no debía David orar intensamente por esto. Si vean los planes que tenía este malvado. Vamos a 2 Samuel, siempre el capítulo 16 ahora y el verso 15. Capítulo 16 y el verso 15. Dice: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Agitofel. ¿A qué entraron? A darle el golpe de estado a su padre. Ahora vean los versículos 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Agitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Agitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Agitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora vean el capítulo 17, versículos 1 al 4. Entonces Agitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre,
y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí nosotros vemos que no fue fácil para David bregar con esta traición. Tolerar las calumnias de uno que es enemigo declarado, como dije, eso es fácil. Pero lo que cuesta sobrellevar, y muchas veces es hasta abrumador, es la calumnia del que es tu amigo más íntimo. Pero saben, hermanos y hermanas, que esto que David experimentó, a veces lo experimentamos nosotros en carne propia. A veces duele más que un hermano que dice ser tu hermano ande hablando de ti a que hable uno del mundo. A veces es profunda la herida que se siente, o la del puñal, cuando aquel hermano de iglesia te anda poniendo por el suelo y anda agarrando a uno y agarrando a otro y buscando que todos la enfilen contra ti. Y de esa manera, escondiendo ese hermano su propio pecado, sus propias cosas que hace. Oh, eso es triste. Este tipo de traición que David experimentó se experimenta en estos tiempos, y es más, la vamos a experimentar cuando llegue esa prueba difícil como es la de la ley dominical. Cuando venga esa persecución sobre los cristianos, Jesús dijo que nos alistemos, porque veremos este tipo de traiciones. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 16 y 17. Lucas 21, versículo 16 y 17. Dijo el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero antes vean el 16, hermanos. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos y hermanas, la fe en el Señor va a dividir familias y va también a dividir amistades de toda una vida. Mire cómo el don de profecía lo explica. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo y en medio de las tinieblas y el peligro. Hermanos, perseverar en esto, de poner nuestras manos en la mano de Cristo, en medio de las tinieblas y el peligro. Perseverar en esto, hermanos, es lo único que nos va a sostener. A veces no pensamos que esto pueda darse, que un familiar de nosotros nos vaya a entregar, mucho menos un amigo. Pero el Señor dijo: esto va a suceder. Esto va a suceder. Vamos a descubrir, dice Elena White, que nos vamos a desprender de todas las manos, menos de la de Jesucristo. Pero manos de amigos y aún de familiares, dice, sucederá.
que van a dejar solos a algunos. Por eso el versículo 19, vean ustedes, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta palabra no es otra cosa que con vuestra resistencia, con vuestra perseverancia. Es decir, hermanos, no debemos perder por ningún motivo el valor, sino que debemos permanecer fieles, no importa quién se levante contra nosotros, no importa cómo sea de feroz la persecución. Con la fe, con la perseverancia, es que vas a ganar tu alma, dice el Señor. Y oye bien, vas a ganar ¿qué cosa? Tu alma, pero no va a impedir que puedan matar tu cuerpo. Pero si tú aún con la muerte lo hiciste perseverando, lo más importante, dice el Señor, es que ganes tu alma. Mis hermanos, la perseverancia es en este caso la palabra paciencia aquí. Y la perseverancia es la capacidad de soportar, y es el instrumento que Dios va a usar para darnos la victoria final. Así que lo que le pasó a David es profético. Lo que le pasó a David es algo que va para el futuro. Amigos y familiares traicionaron a David. Amigos y familiares, dice Elena White, traicionarán a los hijos de Dios. Y así, hermanos y hermanas, volviendo a este siervo David, nosotros vemos en el Salmo otra vez, vamos para allá al 55. Nosotros vemos que aunque él no está libre de la preocupación del enemigo que lo acosa, la fe, hermanos, la fe en él no decae, sino que en medio de la tribulación esa fe comienza a ascender hasta el trono de Dios. Pues vean lo que dice el verso 17. Verso 17 y el 16 también. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Oh, hermanos y hermanas, Él decide ante la persecución, Él decide ante la tribulación, ante el problema, Él decide incrementar la oración. Tarde, mañana, a mediodía, en todo momento, yo voy a orar, dice David. Noten, él da por sentado que la liberación ya ha sido lograda. Pues dice él en el verso 16, Jehová me salvará, y en el 17 dice, Él va a oír mi voz. Mis hermanos, vuelve a mencionar el asunto de la traición en los versículos 20 y 21. Dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Espada desnuda. Pero en medio de esta traición que él vuelve a mencionar, vean ustedes cómo la fe alcanza su pináculo allí en el verso 22, que fue el texto con el que comenzamos. Él dice ahora, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En otras palabras, Él está diciendo, el Señor no va a permitir que jamás el justo sea despeñado, desbaratado. No. Le podrán matar, como dijo Jesús, pero él ganará su alma, el justo.
Los impíos, en cambio, dice David, serán arrojados al pozo de la perdición. Vean ustedes el versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, ¿qué dice él? En ti confiaré. Qué altura de fe. En cambio yo en ti confiaré. El que anda hablando mal, el que anda de chismoso, el que anda traicionándome, ese dice no va a llegar a la mitad de sus días. En cambio yo, dice, en ti confiaré. Así, hermanos y hermanas, fue que Pedro, hablándole a la iglesia cristiana de este tiempo, agarró de estas palabras para decir lo siguiente en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Dice Pedro, echando, dice, ¿qué cosa? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos y hermanas, hemos de aceptar el sufrimiento que resulte de ser fieles a nuestro Dios. Hemos de aceptar el sufrimiento que resulte de ser fieles a nuestro Dios como parte de su voluntad. No se trata de resignarnos de mala gana a su voluntad, sino, hermanos, de echar sobre Él todo nuestro miedo, toda nuestra preocupación, toda nuestra angustia. Es decir, hermanos, hay que descargar todo aquello que nos duela sobre el Señor. Hay que descargar toda angustia que tengamos sobre Dios. El Señor dice, ¿te han traicionado y te sientes mal por eso? El Señor dice, ¿te sientes triste porque andan hablando de ti? El Señor dice, ¿estás triste porque un ser amado lo extrañas, te hace falta, o no miras que la vida se prolongue en Él? Lo que sea, dice el Señor, échalo sobre mí. Yo soy el que tengo cuidado de ti. Tu tribulación no la lleves solo, échala sobre mí, dice el Señor. El don de profecía dice, el cuidado del Señor se extiende a todas sus criaturas. Amén, hermanos. Él ama a todos y no hace acepción de personas. Si bien mira con la más tierna compasión a los que llevan las cargas más pesadas de la vida. Los hijos de Dios han de soportar pruebas y dificultades, pero deben aceptar su suerte con espíritu animoso, teniendo presente que por todo aquello que el mundo les niega, Dios les resarcirá colmándoles de sus más preciosos favores. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, Dios manifiesta su poder y sabiduría en respuesta a la humilde oración. Confiad en Él, porque oye y atiende las oraciones. Por eso Él dejó para nosotros aquella cita, aquella declaración tan famosa, popular y conocida como es la de Mateo 11, 28. Vamos a leerla. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice:
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso ofrecimiento del Señor. Qué hermosa invitación la que nos hace a venir a Él y entregarle lo que nos está agobiando, lo que nos está perturbando, lo que nos está entristeciendo. Tráiganlo a mí, dice el Señor. Nadie aquí en la tierra les va a dar descanso, solamente yo. Vengan a mí, pónganse mi yugo. Así como el yugo es para que lo lleven dos bueyes y compartan la carga, así dice el Señor, pónganse el yugo mío sobre ustedes para que la carga no la lleven solos, sino que al contrario, yo la lleve con ustedes, y van a encontrar que mi yugo es bien fácil y mi carga es bien ligera. Dice el don de profecía, estamos en peligro al preocuparnos de fabricarnos yugos para nuestros cuellos. No estemos preocupados, porque así haremos más duro nuestro yugo y más pesada nuestra carga. Hagamos todo lo que podamos hacer sin estar preocupados, confiando en Cristo. Hermano, hermana, no busques tu propio yugo, busca el yugo del Señor. Mira, a veces nosotros buscamos el yugo del hermano. Ay, hermana, viera cómo me siento. Ay, hermano, viera cómo me siento. Y ahí pones tu carga sobre ese yugo, y ese yugo no te la quita. Al contrario, a veces te dice cosas que más te hace pesada la carga. O a veces de esa conversación que tuviste, más culpables quedan ante Dios los dos. ¿Por qué buscar a ese yugo de esa hermana o hermano para descargar tu carga, cuando el Señor dice, yo tengo el yugo que te va a hacer descansar? Hermano, ¿a donde quién fue David en su problema? Fue al Señor. Allí él echó su carga. Elena White dice, no fabriquen ustedes sus propios yugos para sus propios cuellos. Dice, cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de dificultades y pruebas, cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a la tentación, que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estad seguras de que no estáis llevando el yugo de Cristo, estáis llevando el yugo de otro maestro. Mire qué cosa. Cuando empieza la quejadera, cuando empieza usted a agarrar al hermano, a la hermana para quejarse, usted no está llevando el yugo de Cristo, dice, está llevando el yugo de otro maestro. Cuando empieza a hablar de sus penas con otros. Así que, hermanos y hermanas, pongámonos el yugo de la sumisión y sometámonos al Señor con todas nuestras cargas. El yugo de la sumisión es el único que nos puede hacer frente, que nos puede ayudar a hacer frente, mejor dicho, a todas las tribulaciones. Sin olvidar lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No nos olvidemos, hermanos, en medio de la prueba y la tribulación,
que podamos estar pasando, que los que aman a Dios, todas esas tribulaciones les van a ayudar ¿a qué? A bien. Y si no, acordémonos del profeta Daniel, acordémonos de José, cómo ellos en esos países de Egipto y Babilonia, ellos la pasaron difícil. Dios no impidió que las intrigas de los hombres les hicieran la vida imposible. Ellos procuraron hacerle daño a José y a Daniel, aquellos hombres, como también a los otros 3 compañeros de Daniel. Pero hermanos, todas aquellas cosas que les pasaron a ellos, se cumple lo que dice aquí la palabra: les ayudaron a bien, porque en medio del conflicto y en medio de su prueba, ellos salieron con una fe tan pura como el oro. Así entonces vemos que todo lo negativo en la vida, hermanos y hermanas, tiene un propósito positivo. En la ejecución de los planes de Dios, todo lo que es adverso terminará para bien. Las aflicciones que podamos estar pasando, parecen como que estorbaran el propósito de Dios, pero en realidad el Señor está llevándonos por una escuela que es la escuela del sufrimiento, para que salgamos purificados. El resultado es que nada podrá dañar nuestra alma, aunque el ataque del enemigo sea fuerte. Todo finalmente redundará para nuestro bien. El don de profecía dice: con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestra experiencia, y por ellos somos exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. Satanás está esperando la oportunidad de crearnos circunstancias que tiendan a levantar la incredulidad, esperando llevarnos a dudar de Dios. No podemos permitirnos acariciar un solo pensamiento de incredulidad. Cuando somos tentados a ver el lado oscuro, abramos las ventanas del alma hacia el cielo para que los brillantes rayos del sol de justicia resplandezcan en ella. Acerquémonos más a Dios. Ocurra lo que ocurriere, mantened el principio de vuestra confianza firme hasta el fin. Cuando la depresión se apodera del alma, eso no es evidencia de que Dios haya cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es posible estar seguro del favor de Dios cuando se es capaz de sentir los rayos del sol de justicia. Pero si las nubes envuelven su alma, no debemos creer que hemos sido abandonados. La fe debe atravesar las tinieblas. El ojo debe estar fijo en Dios y todo nuestro ser se llenará de luz. Hay que tener siempre ante la mente las riquezas de la gracia de Cristo. Atesoremos las lecciones que proporciona su amor. Que nuestra fe sea como la de Job, para que podamos decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aferrémonos de la promesa del Padre Celestial y recordemos la forma como nos trata, porque todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y así, hermanos y hermanas, el mensaje va quedando claro lo que hay que hacer con la tribulación, la presente y la futura. Y todavía, para respaldarlo, vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor:
Por nada estéis, ¿cómo, hermanos? Afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Llevarle todo al Señor. No entrar en afán. No entrar en esa desesperación como si estuviéramos abandonados acá en esta tierra. Acerquémonos al Señor. Hagámosle saber cómo estamos. Pongámosle en oración y ruego lo que está sucediéndonos. El don de profecía lo dice así: presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note y sin que tome en ello un interés inmediato. Es el diablo el que te dice: no ores, mira lo que has hecho, no tienes perdón. Es Satanás el que te dice: no busques de Dios, ya fallaste, ahora dale rienda suelta. Es el diablo el que te dice eso, hermano. Porque el Señor te dice: trae sobre mí tu carga. Echa sobre mí tu carga. Caíste, fracasaste, sí, pero yo no he dejado de amarte. Solamente echa esa carga sobre mí. Oh, hermanos, sigue diciendo: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiera otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. El Señor no le impone a nadie cargas demasiadas o pesadas. Calcula cada peso antes de permitir que se deposite sobre los corazones de sus colaboradores. Joselito y Arturo Rentería, ánimo, ánimo. El Señor ha calculado cada peso antes de permitir que se deposite esta carga sobre ustedes. El Señor está con ustedes. A cada uno, dice, de sus obreros, y estoy refiriéndome a ellos porque son ancianos que trabajan en esta iglesia. A cada uno de sus obreros le dice nuestro Padre Celestial: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Que quien lleva cargas, crea, oiga esto, que quien lleva cargas, crea que el Señor puede llevarlas, sean grandes o pequeñas. Pero note, dice: crea. ¿Por qué el don de profecía dice crea? Porque a veces actuamos como si no creyéramos. Sigue diciendo el don de profecía: cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Y cuán listos estamos para hablar de esto cuando nos encontramos unos con otros. Nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedades que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. Hay veces, dice, que la manera como estamos
llevando la carga. Pareciera como que no tenemos un Salvador que nos ayuda. Y por eso vengo donde ti, hermana, donde ti, hermano, para que tú me ayudes. Pero muchas veces te dije, no ayuda. Dice, hasta que estemos cara a cara frente a Dios y conozcamos como somos conocidos, no sabremos cuántas cargas Él llevó por nosotros, cuántas más habría estado dispuesto a soportar si se las hubiéramos llevado con la fe de un niño. Con la fe de Lucas, con la fe de ese niño Lucas, tan sincero. Si así le lleváramos las cargas al Señor, Él dice, estuviera dispuesto a soportarlas, a llevarlas, y nosotros, hermanos, seríamos felices todo el tiempo. Cualesquiera, dice, que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en fortaleza. Cuanto más pesadas nuestras cargas, más bienaventurado es el descanso que hallaremos al echarlas sobre el que las puede llevar. El cuidado del Señor se extiende a todas sus criaturas. Él ama a todos y no hace acepción de personas. Si bien mira con la más tierna compasión a los que llevan las cargas más pesadas de la vida. Los hijos de Dios han de soportar pruebas y dificultades, pero deben aceptar su suerte con espíritu animoso. Ya lo leímos, pero lo recalco, teniendo presente que por todo aquello que el mundo les niega, Dios les va a resarcir, colmándolos de sus más preciosos favores. Necesitamos confiar en Jesús. ¿Cada cuánto, hermanos? Diariamente. ¿Y a cada cuánto? A cada hora. Nos ha prometido que según sea el día, será nuestra fuerza. Oh, hermanos, qué interesante. Por su gracia, dice, podremos soportar todas las cargas del momento presente y cumplir sus deberes. Pero muchos se abaten anticipando las dificultades futuras. Están constantemente tratando de imponer las cargas del mañana al día de hoy. Así muchas de sus pruebas son imaginarias. Para los tales, Jesús no hizo provisión. Prometió gracia únicamente para el día. Para la de mañana, no hay provisión. Para la del día, baste a cada día, dijo Cristo, su propio afán. Interesante esto. Voy a leer otra vez esta partecita. Dice, pero muchos se abaten anticipando las dificultades futuras. Están constantemente tratando de imponer las cargas del mañana al día de hoy. Así muchas de sus pruebas son imaginarias. Y para los tales Jesús no hizo provisión. ¿Por qué? Porque Él prometió gracia únicamente para el día. A todos, dice, nos acosan preocupaciones apremiantes, cargas y obligaciones. Pero cuanto más difícil la situación y más pesadas las cargas, tanto más necesitamos a Jesús. No debe ser difícil recordar que el Señor desea que usted deposite sus problemas y perplejidades a sus pies y que los deje allí. Vaya a Él diciendo, Señor, mis cargas son demasiado pesadas. ¿Quieres llevarlas en mi lugar? Y Él le contestará, yo las llevaré. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Hermano, hermana, este día el Señor quiere que deje las cargas aquí, que las deje aquí, a los pies de Jesús, que no se las lleve para su casa. Sépanlo o no, dice, todos están cansados y cargados, todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, nos dará reposo, llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados porque nos lleva sobre su corazón.
Si anduviéramos, dice, con Dios humildemente, si obráramos en el Espíritu de Cristo, no llevaríamos cargas pesadas, las pondríamos sobre el gran Consolador. Entonces podríamos esperar triunfos en la presencia de Dios, en la comunión de su amor. No penséis que vais a encontrar reposo poniendo vuestras cargas sobre otros. Id directamente al que es capaz de soportar las cargas y habladle de ellas. Creed que Él es capaz y está dispuesto a afrontar las circunstancias de vuestro caso. Cuando descargamos en Él nuestra desvalida alma, nos dará paz, gozo, fuerza y valor. Entonces podréis contar a otros cuán precioso es Cristo para vosotros. Sí, porque habrás experimentado la liviandad, habrás experimentado la liberación. Dice, no nos hagamos desdichados por alguna supuesta carga del mañana. Cumplamos los deberes de hoy con alegría. Hoy debemos tener fe y confianza en Jesús. Hoy debemos mirar y vivir. Hoy pondré mi confianza en Dios. Hoy descansaré en quietud y paz por el poder de Dios. Diga, el Señor será glorificado por ser hoy alegre y feliz en la seguridad de su amor. Hoy, hoy y hoy. Hermanos y hermanas, cómo el presente se enfatiza cuando se trata de abandonar la tribulación a los pies de Cristo. Cuando vuestros deberes, dice, parezcan austeros y severos, y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza. Cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por vosotros. Y así, hermanos, he leído de este libro de promesas para los últimos días, todo esto, y yo quisiera ir entonces terminando con 3 versículos que quiero dejar en su mente. El primero de ellos es el que se encuentra en Isaías 41, versículo 10 al 13. Isaías 41, versículo 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 10 y luego nos vamos a saltar al 13. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué más queremos? ¿En qué más nos vamos a refugiar? ¿En qué más nos vamos a anclar? Si aquí el Señor dice, no tengas miedo, yo soy tu Dios. Yo soy el que te agarro de la mano derecha como un padre agarra a su niño. Yo soy el que te ayudo. No tengas temor. Oh, hermanos, qué hermosas promesas. De manera que hagamos entonces lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, verso 12. Dice el apóstol así: dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es la cualidad
o las cualidades que nosotros debemos mostrar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esto de ser sufridos en la tribulación no es otra cosa que el ser perseverantes, resistentes en ella, aguantar y esperar a que Dios nos saque de ella. Constantes en la oración como lo hizo David, que mañana, tarde y a mediodía buscaba de Dios y tenía la seguridad que Dios lo escucharía. Así, dice Pablo, hay que enfrentar la tribulación con esperanza y constantes en la oración. Para cerrar, el apóstol Pedro se une en esto de la oración y dice lo siguiente: Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Los acontecimientos nos dicen que estamos más cerca que cuando creímos. Las cosas que se están dando en relación a la ley dominical, hermanos, están aceleradas. Es que si fuera por parte de los que están detrás, ellos ya la impusieran. Pero todo lo que están acordando, todo lo que están aprobando, las medidas a nivel político, social y económico, están encaminadas, hermanos, hacia eso. Pero, como dice aquí el apóstol, precisamente por eso, porque esto nos dice que el fin de todas las cosas está cerca, entonces dice él, perseverad en ¿qué cosa? En la oración. Sed sobrios y velad en oración. Hermanos y hermanas, dejemos todas nuestras tribulaciones en las manos del Señor. Velemos y oremos. En oración entreguémosle al Señor todo lo que nos agobia, los miedos al presente y los miedos al futuro. Entreguémosle todo a los pies de Cristo ahora. Pregunto, ¿cuántos de ustedes les gustaría entregarle hoy al Señor todas sus tribulaciones? Que Dios les bendiga y que salgan de aquí liberados y confiados en el Todopoderoso. En la mansión de mi Señor no van a haber tribulaciones, y los que las pasen aquí en victoria van allá a disfrutar para siempre con el Señor. De manera, hermanos y hermanas, que con este hermoso canto animémonos a perseverar y a ser firmes en la fe y aguantar todo lo que pueda venir, y con la seguridad que el Señor nos acompaña. Vamos en esta hora a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos sostenga de nuestro brazo derecho en toda tribulación. Oh Dios, Padre celestial, te agradecemos por decirnos lo que debemos hacer con la tribulación, tanto la presente como la venidera. Te agradecemos por hacernos ver en qué consiste esas tribulaciones, cómo realmente nos sentimos. Tú lo sabes mejor. Lo has presentado hoy, pero nos has dicho también cómo debemos sobrellevar esto, cómo debemos manejarla. Y una sola cosa nos has dicho: échenlas sobre mí. Depositen sobre mí sus cargas, sus pesares, sus tribulaciones, sus angustias y todo lo que los tiene preocupados. Así que, Padre, en esta hora te tomamos la palabra y aquí, Señor, te entregamos todo. Aquí, Padre, te entregamos nuestros defectos de carácter, nuestras caídas. Aquí te entregamos nuestras preocupaciones y aflicciones, nuestros miedos. Aquí te entregamos, Señor, todo lo que podamos estar experimentando como angustia,
Aquí, Padre, te lo depositamos a tus pies y aquí te lo dejamos. Llévanos a casa completamente libres. Llévanos a casa en paz. Llévanos a casa, Señor, llenos de gozo, porque hoy tú has quitado toda nuestra carga. Y cuando venga otra, Señor, para pulir el carácter, y cuando vengan las que están profetizadas en los tiempos finales, oh Señor, que este mensaje venga a nuestra mente y ya sepamos desde ya lo que vamos a hacer. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Confiados en ti avanzaremos. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.